Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Más Colombia. Hoy está con nosotros Mauricio Salazar, él es investigador del Observatorio Fiscal y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, coautor de la Reforma Laboral, una aproximación desde la academia y doctor en Economía. El Observatorio Fiscal y el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana elaboraron esta propuesta alternativa a la presentada por el Ministerio del Trabajo. Mauricio, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Más Colombia. Buenas tardes, María, y gracias por la invitación y pues un placer dialogar con ustedes y con la ciudadanía sobre algo que nos compete a todos, que es las relaciones laborales que hoy en día tenemos y que vamos a tener en el futuro y que pues deberían acompañar de la mayor garantía posible de derechos para la mayor cantidad de colombianos. Bueno, cuéntenos por qué decidieron presentar una propuesta distinta a la del gobierno y cuál es el principal propósito de la propuesta de los dos observatorios. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Lo primero que todo es, acudimos al llamado al diálogo social al cual invitó el presidente Petro del 7 de agosto. Entonces, nuestra propuesta está basada en la mayoría de motivaciones que hizo el presidente Petro y su presidencia hasta ahora. Todo lo que queremos con esta propuesta es potencializarla, hacer un diálogo absolutamente cordial tanto con el gobierno como con la ciudadanía para, pues también basándonos con lo que propuso el gobierno, incluir algunas cosas que nos parecen importantes del observatorio laboral, que sobre todo es la Facultad de Derecho quien tiene esta, digamos, ha generado esta propuesta o esta propuesta como observatorio, y la Facultad de Economía, que es quien, digamos, tiene al observatorio fiscal, ¿no? Entonces, en el equipo nuestro contamos con economistas, contamos con abogados, contamos con filósofos y ha sido fruto de un diálogo grande y profundo de pensar las relaciones de trabajo más allá de los contratos de la relación subordinada que se viene dando. Algo que han comentado los que están ahí es que, y eso celebramos muchísimo, la invitación o lo que nos ha puesto ahora este gobierno, reforma laboral, no teníamos hace muchísimo tiempo. De hecho, el Código Sustantivo del Trabajo tiene más de 50 años de no haber sido actualizado de forma profunda. Y dado eso, celebramos que el gobierno puso a pensar esto, puso a la ciudadanía y al país a hablar de esto, y simplemente estamos respondiendo a ese llamado desde la Universidad Javeriana y los dos observatorios. La propuesta presentada por ambos observatorios de la Javeriana tiene 4 enfoques: informalidad, inclusión laboral, actualización de las normas que requiere el sistema laboral colombiano y la situación de los empleadores. ¿En qué punto dialoga con la propuesta del gobierno y cuáles son los aspectos que no comparten? Si nosotros miramos datos, típicamente todo lo que llamamos precarización laboral y o informalidad, entre uno más baje, digamos, en algunas poblaciones vulnerables, vamos a tener más población informal. Informalidad como tal tiene muchas definiciones, la que estamos usando nosotros es aquellos que no cotizan en pensión, para también tener la discusión con la reforma pensional, ¿no? Entonces, de alguna forma, el cotizar pensión muchas veces ya va atado con cotizar en salud, con tener protección a riesgos laborales, y con otros rubros que son justamente cotizar a cajas de compensación, a cesantías y ayudar, digamos, a financiar el SENA, ¿no? Entonces la formalidad o la mayor formalidad estrictamente es aquel trabajo que cumple con todas estas condiciones. Para la propuesta principal únicamente utilizamos el tema pensional. Entonces, dado esto, es decir, dado que hoy en día la estructura como está es al trabajo formal se le ponen unos recargos, que algunos son beneficios directos al trabajador y otros indirectos, digamos, directos, qué sé yo, la pensión puede ser directo o indirecto, depende uno cómo se pare frente a eso, ¿no? Entonces, a los trabajadores formales le quitan 16% de su salario, que se lo van a devolver en algún futuro, pero eso además se devuelve en forma de pensión si cumplen semanas cotizadas. Hay personas que pueden percibir eso como un costo o como un beneficio, ¿no? Entonces, cotizar a caja de compensación, algunos lo pueden ver como costo o como beneficio. Entonces, dado todas estas, digamos, sobrecostos que hay sobre la formalidad, la sociedad colombiana ha generado la informalidad como una forma entre empleados y empleadores de decir, yo no pago las prestaciones,
venga, yo le pago un poco más de lo que usted recibiría en la formalidad, pero yo pago menos de lo que yo le pagaría como empleadora al sistema, dado todo lo que me toca cumplir, ¿no? Entonces, dado todo esto, esto es como para dar el contexto, el gobierno ya venía diciendo, oiga, reconozcamos que la ruralidad tiene unas dimensiones completamente diferentes. La ruralidad Perdón, en la ruralidad hoy en día el trabajo informal es aproximadamente el 80% del trabajo que se encuentra allí. Y dado esto, el gobierno ya había reconocido que se debería hacer una reforma, digamos, con un enfoque diferencial en la ruralidad. Y por otro lado, el gobierno también nos está invitando a hacer un esfuerzo adicional en trabajo doméstico. Nosotros estamos ampliando un poco esa visión para contemplar qué es lo que le pasa a los vendedores ambulantes, a los comerciantes de calle, trabajadoras sexuales, coteros, braceros y trabajo digital en todas sus expresiones, ¿no? Entonces, básicamente el gobierno abrió una puerta y estamos queriendo poner otras formas de trabajo dentro de la reforma para, como bien decía el Código Sustantivo del Trabajo, hace mucho que no se actualiza, tenemos otras formas de trabajo hoy en día que no existían hace mucho tiempo y la idea es al tener un articulado y permitir una cotización mucho más flexible, que es básicamente una de las cosas absolutamente nuevas que tiene la reforma que hemos presentado de los observatorios, ojalá ampliar esa proporción de trabajadores que cotizan de alguna forma y pues la visión que tenemos es principalmente a pensión y riesgos laborales, ¿no? Y eso básicamente garantizaría derechos. Eh, Relativo a inclusión laboral, que inclusión laboral lo podemos entender quizás como todas estas quizás, ¿cómo decirlo? Como cuánta cantidad de gente logra entrar a los contratos laborales o cuánta gente eventualmente decide buscar en el mercado laboral. Eh, una de las estrategias que hemos identificado es que el tamaño de empresa importa un montón para la calidad de empleo y los salarios en Colombia. Entonces, algo que queremos poner sobre la mesa a discutir, digamos, todavía no estamos casándonos con estrictamente cuál va a ser el nivel de negociación colectiva y de fijación de salarios mínimos, pero tenemos una gran heterogeneidad en cómo, qué garantías pueden dar las tiendas de barrio versus multinacionales. Entonces, dado esto, lo que queremos hacer en términos de inclusión es que la negociación colectiva se dé en diferentes etapas, entre ellos lo que considere el tamaño de empresas. En términos de actualización, como bien mencionaba, la idea es actualizar y dar unas definiciones mucho más amplias de las cuales hay hoy en día en el Código Sustantivo del Trabajo. El documento trabajado por ustedes señala que los trabajadores informales son la mayor parte de la fuerza laboral del país. ¿Qué impacto tendría la propuesta del gobierno y la del observatorio en la informalidad? Sí, de hecho, actualmente aproximadamente el 55% de los empleos del país son informales y como bien mencionaba, si uno se va a la ruralidad, esto es mucho más y si uno compara. De hecho, en la propuesta presentamos estadísticas por grados de urbanidad, diciendo hay 5 ciudades, las más grandes, 14 medianas, todas las demás urbanas y todas las regiones rurales, ¿no? La informalidad va creciendo a medida que nos movemos a territorios más rurales. Entonces, en esos términos, un poco lo que básicamente la propuesta que nosotros hemos presentado es que ingresar a la formalidad, entendida como acceder a pensión, a salud, acceder a riesgos laborales, sea mucho más fácil y sea mucho más flexible en función de incluso, sabemos que por ejemplo en la ruralidad las personas trabajan por días e incluso, qué sé yo, si estamos pensando en piscineros, por ejemplo, en un condominio en el cual hayan piscinas o en áreas rurales que tengan piscinas, un piscinero puede trabajar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces la idea es flexibilizar y hacer más fácil la cotización a todas estas dimensiones, de tal forma que la formalidad no sea tan grande y tan compleja como es hoy en día. Nuevamente, y quizás yéndonos, pensemos en tiendas de barrio, ¿no? Por ejemplo, para tiendas de barrio, para cotizar todo lo que pide el PILA mensualmente, es un costo administrativo bastante alto y bastante grande. Y pues eventualmente, dependiendo de la tienda de barrio donde está, si está en Pitalito, si está en Ocaña, si está en Bogotá, si está en Cúcuta, en Frontera,
tener a un contador que les haga eso mes a mes, pues tiene unos costos administrativos que pueden suponer que eventualmente la informalidad sea mucho más fácil. Entonces, un poco lo que queremos es reconocer que hay muchos tipos de trabajos y que la formalidad, entendida como dar las vías para que el trabajador esté protegido, sea mucho más asequible. Algo, por ejemplo, que hemos discutido mucho es, por ejemplo, lo que pasa con cesantías, ¿no? Cesantías se consignan una vez al año y en la formalidad, en enero, se pagan los intereses por cesantías porque se entiende que la empresa retuvo esas cesantías todo el año y tiene que pagar por intereses. Eso de facto supone un choque en el flujo de caja de las empresas que tienen que tener provisiones para pagar en enero cesantías. Entonces, parte de lo que tiene la propuesta es ofrecer salarios integrales que ya contengan todas las cesantías y que se pueda negociar que la empresa consigne mes a mes las cesantías a los trabajadores. Todo esto pensando que los costos administrativos sean reducidos y eventualmente tener un ecosistema empresarial en el cual de entrada las empresas pequeñas no sean restringidas a no ser formales y eventualmente en toda la curva de aprendizaje, ¿no? De querer subir y ser un poco más complejas todas estas empresas. Eventualmente uno quiere un nicho en el cual las buenas empresas suban y quizás crezcan hasta tamaños de empresas grandes, ¿no? Si nosotros tenemos una barrera que la mayoría, y eso también se observa en las cifras, la mayoría de empresas pequeñas son informales, entonces va a ser muy complicado que eventualmente evolucionen para dar mejores condiciones de empleabilidad a la mayoría de colombianos. Nos llamó la atención la propuesta de los dos observatorios de reducir los costos administrativos facilitando la mensualización de pagos, de prestaciones sociales, recargos, entre otros. Explíquenos, por favor, un poco más de qué se trata este punto. Perfecto, como mencionaba anteriormente, hay una serie de pagos que son anuales. Y básicamente esos pagos tienen un choque tanto administrativo como en el flujo de caja de empresas. Al mensualizar, lo que estamos apuntando es que justamente la previsión financiera de las empresas sea mucho más fácil y mucho más suave. Y nuevamente, pensando en tiendas de barrio, pensando en expendios de diferentes municipios, al uno poder tener un flujo de caja mucho más suavizado, puede hacer que eventualmente pasarse a la formalidad no se incurra con este nuevo costo que implica tener que una vez al año pagar un costo y eso afecta pues el flujo de caja y demás, ¿no? Entonces, obviamente las ventas según sector económico y demás son absolutamente variables y pues muchas veces tener estas provisiones puede ser mucho más costoso. Entonces esperamos que al abrir la puerta de la opción de la mensualización, el flujo de caja haga mucho más fácil para las empresas que quieran y puedan poner a sus empleados dentro de la formalidad. ¿Cuáles son los impactos que se esperan genere la propuesta sobre el desempleo en el país? Lo primero que hay que entender es de alguna forma qué es el desempleo, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida laboral, digamos, inicialmente, o lo que le apunta a una sociedad es que los jóvenes formen las habilidades que les van a servir luego a lo largo del mercado laboral. Evidentemente y eventualmente hay habilidades que hay que actualizar, hay que hacer cursos para una determinada industria, eso digamos hace parte como de lo que esperaría una sociedad, ¿no? Posteriormente, cuando ya se termina la educación, lo que digamos en el mundo quizás más como perfecto, y pues nuevamente acá tenemos una serie de diferencias dada la geografía y pues dada la ruralidad y dado todas las demás heterogeneidades que podemos tener, uno diría, las personas están enfrentadas a la decisión de si buscan trabajo o no buscan trabajo, ¿no? Entonces, el no buscar trabajo es no participar como lo tenemos hoy en día reglamentado o entendido en el mercado laboral y el desempleado va a ser quien entre a buscar empleo. Entonces, eventualmente, cuando alguien es desempleado, pues va a recibir por definición ofertas laborales y las ofertas laborales tal cual tenemos Colombia van a estar entre la formalidad y la informalidad, ¿no? Entonces, digamos, en el punto máximo de la vida laboral, estaríamos decidiendo entre no participación, desempleo, informalidad y formalidad. Entonces, si estamos pensando que alguien no tiene empleo, eventualmente su decisión de querer buscar va a tener que ver con qué condiciones pues, le va a dar el mercado laboral, ¿no? Todos sabemos que buscar empleos no es fácil, ¿no? Hay que mandar hojas de vida a diferentes lugares, hay que tener entrevistas en diferentes lugares, la búsqueda laboral no es fácil.
Y eventualmente en esta decisión de decidir ser desempleado o no participante, pues el desempleo puede ser entendido como una apuesta en la cual yo voy a conseguir un empleo de acuerdo a las condiciones. Entonces, básicamente toda esta respuesta larga es para decir, si eventualmente el mercado laboral mejora, la gente, digamos, el desempleo se puede reducir o puede aumentar. Digamos que en el corto plazo puede ser que el desempleo aumente porque puede ser que si las condiciones mejoran, no participantes entren al mercado laboral, pero a largo plazo lo que esperamos es que el mercado laboral sea mucho más líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente las personas puedan transitar más fácilmente entre empleos y si alguien va de desempleo, consiga más fácilmente empleo, ¿no? Entonces, evidentemente, dada la informalidad que tenemos y la no participación, que por ejemplo la no participación es mucho más alta en mujeres y es mucho más alta en la ruralidad y es mucho más alta en mujeres rurales, de implementarse esta reforma, quizás el desempleo aumente en el corto plazo, pero porque lo que esperamos es que las condiciones de empleabilidad de los colombianos mejoren. Agregando justamente un poco, en esto de la curva de vida y de cómo uno se mueve, ¿no? Entonces mencionaba, en la etapa inicial a lo mejor estudiamos, después tenemos un momento en el cual vamos a trabajar en el mercado laboral y en el mejor de los casos ojalá obtengamos pensión. Algo que nos muestran los datos es que la promesa de un empleo que dé mayores salarios a medida que aumenta la edad solo es cumplida en la formalidad, ¿no? Eso es un dato importante porque en última nos está diciendo, oiga, en la formalidad hay unas reglas de juego mucho más claras. Y lo otro que es importante mencionar es que los salarios de la informalidad casi siempre son la mitad de los salarios de la formalidad. Entonces, la formalidad nos genera, tal cual están los datos hoy en día, una promesa de tener pensión, de ganar más salarios con la edad que en promedio terminan dando el doble que la informalidad. Entonces, un poco el foco que queremos dar, básicamente, de darle impulso a la sociedad a que sea más formal, pero que sea más formal es que la formalidad sea mucho más fácil de obtener, es que toda esta promesa de que aumenten los salarios con la edad y que se gane más sea satisfecha. Entonces, en últimas, lo que queremos es una propuesta que mejore condiciones de empleabilidad y que en el mediano o largo plazo el desempleo sea mucho menor de lo que es en la actualidad, reduciendo adicionalmente la tasa de no participación. Bueno, en la propuesta ustedes señalan que la mayor fuerza empleadora en Colombia son las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas, de hecho, representan cerca del 96% de las empresas, según los datos reportados por ACOPI. ¿Qué impacto estiman ustedes que tendría la reforma laboral presentada por el gobierno en estas empresas? ¿Y cómo podría mejorar ese impacto con la propuesta que ustedes presentaron? Sí, la propuesta, si bien es cierto, la propuesta del gobierno tiene, digamos, unas heterogeneidades que considera, como mencionaba yo, en términos de género y en términos sobre todo de ruralidad. El tratamiento a empresas pequeñas justamente no fue uno de los focos de la propuesta del gobierno. Dado esto, justamente que quisimos entrar en la discusión y decir, las empresas pequeñas son el mayor empleador, ojalá las empresas pequeñas crezcan y ojalá las empresas pequeñas den condiciones dignas de empleo, como mencionaba anteriormente, los salarios de la informalidad en el mejor de los casos son la mitad de los de la formalidad. Y si uno mira los salarios promedio de empresas pequeñas con grandes, también el cambio es bastante grande. Entonces, un poco justamente la propuesta nuestra lo que busca es, reconociendo todas esas heterogeneidades, eventualmente decir, la formalidad de ser más flexible, ojalá el flujo de caja con las cesantías les mejore a las empresas pequeñas, y básicamente lo que esperamos es que no haya una afectación negativa para las empresas pequeñas con la propuesta que estamos haciendo desde los observatorios. Ahora explíquenos cuáles son las medidas para incentivar la empleabilidad en las regiones que abarca la propuesta realizada por ustedes. El salario mínimo, que actualmente más o menos da 1.160.000 pesos mensuales con subsidio de transporte, va a ser percibido muy diferente para alguien que viva en Bogotá, como para alguien que viva en Uribia, como para alguien que viva en Leticia, para alguien que viva en Mocoa, como alguien que viva en Guapi, ¿no? Es completamente diferente ganar un salario en cada una de esas regiones, tanto para el empleador como para el empleado.
¿no? Entonces, lo primero que hay que poner sobre la mesa en discusión es eso. El salario mínimo va a tener efectos distributivos y de consumo completamente diferentes de acuerdo al lugar en donde se está pagando. Por otro lado, el efecto va a ser completamente diferente sobre las empresas de los lugares donde se está pagando, ¿no? Entonces, nuevamente, no es lo mismo ser un empresario en cada una de las regiones que mencioné anteriormente. Y para un empresario o para el sistema, el salario mínimo más o menos termina costando casi 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo traer con la propuesta es, mire, si usted se para por región, el salario promedio de facto ya es bastante diferente entre todas las regiones de Colombia. Esto en parte, ¿por qué? La restricción del mínimo puede que sea demasiado alto para algunas regiones. La estadística que presentamos en el informe es por departamentos y, por ejemplo, el salario promedio en La Guajira es el 50% del salario mínimo, ¿no? Entonces, imponer un salario mínimo en La Guajira es decirle a los empleados, usted va a ganar más del doble que el promedio y a los empleadores tiene que pagar casi 4 veces el promedio de los salarios, ¿no? Entonces, el efecto va a ser muy diferente en La Guajira al que va a ser nuevamente en Bogotá, Medellín, Cali y demás. ¿Cómo se está solucionando este problema, digamos, de mercado laboral? Que tenemos unas reglas informales que ponen un salario mínimo quizás muy alto para algunas regiones y otras no, a través de la informalidad. Si uno mira, hay una relación muy cercana entre la informalidad de La Guajira y los salarios promedio. ¿Por qué? Como mencionaba, justamente el salario mínimo puede que sea muy alto. Entonces, poniendo esta discusión sobre la mesa, que la estructura productiva en las regiones evidentemente es diferente, no es lo mismo hablar de Bogotá que hablar de regiones rurales. Entonces, lo que queremos proponer, lo que ponemos sobre la mesa es, vea, el sector informal está solucionando esta fricción de un salario mínimo muy alto, y por ende hay que poner en discusión un salario mínimo diferencial por regiones y teniendo en cuenta, ojalá, industrias y tamaño de empresa. Esta es una discusión que siempre se ve como que quizás va a generar inequidades en las regiones y lo que queremos decir es, esas inequidades ya existen, el costo de vida es diferente y de facto lo que estamos teniendo es que la posibilidad del Estado de asegurar a los trabajadores es completamente diferencial porque los mercados laborales son diferentes en las regiones. Entonces, dicho todo esto lo anterior, queremos abrir digamos, la posibilidad del diálogo social en el cual nos pensemos cuál sería el mejor mercado laboral y lo que pensamos, honestamente, es que un mínimo diferencial por regiones puede responder a las necesidades diferenciales de los territorios y la negociación colectiva también le damos un enfoque territorial, porque nuevamente no es lo mismo estar en una región petrolera en los llanos orientales o una en Barranca Bermeja o estar en las grandes ciudades. Entonces, un poco todo el enfoque de nuestra propuesta lo que está diciendo es, vea, el sector informal de facto está solucionando las restricciones, pero ese sector informal está dejando sin Estado y sin protección a muchos ciudadanos. ¿De qué se trata el reconocimiento de otras modalidades del trabajo más allá del contrato de trabajo dependiente? Sí, hoy en día tenemos una gran cantidad, digamos, de trabajos diferentes, pues digamos, diferenciales. En la propuesta nuestra, justamente hoy en día, y como mencioné, digamos, en algún momento anterior, justamente reconocemos en el articulado que el vendedor ambulante es muy diferente a otro tipo de trabajadores. Tenemos un articulado para trabajadores sexuales, para deportistas profesionales. Por ejemplo, algo que es bastante interesante, digamos, Colombia es un país que sobre todo se mueve por el fútbol o por el ciclismo. Y por ejemplo, la FIFA no permite trabajos indefinidos dentro de su reglamentación, lo cual quiere decir que los clubes en Colombia no pueden dar contratos indefinidos como tal. Entonces, la propuesta del gobierno a este nivel hablaba que la mayoría de contratos sean indefinidos y hay una serie de granularidades que requieren un enfoque diferencial como los que ya mencioné. Y también tenemos, digamos, una reglamentación sobre trabajo sexual y trabajo de plataformas y trabajos digitales, que pues son trabajos que hoy en día están irrumpiendo. Y para alguien que trabaja para 3 empleadores en Colombia o 3 empleadores en Colombia y otro en el extranjero, hay que ofrecerle un enfoque diferencial para que pueda cotizar a sus riesgos laborales de una forma fácil en Colombia.
Con estas modalidades, la propuesta que presentaron los dos observatorios podría garantizar la seguridad social y sobre todo una pensión de vejez a las personas vinculadas con este tipo de modalidades. Es básicamente la esperanza y el corazón de nuestra propuesta. La esperanza y el corazón, de alguna forma, es decir, somos un país de tres cordilleras, de dos ríos grandes que nos atraviesan de sur a norte. Tenemos el río Orinoco que nos da una frontera con Venezuela, tenemos el río Amazonas en el sur, tenemos dos océanos, tenemos islas, tenemos muchos microclimas. Y dado todo esto, hay muchas modalidades de trabajo diferenciales que tenemos en el país. Entonces, esperamos que al hacer que la formalidad sea más flexible y más fácil, eventualmente al colombiano promedio que trabaja o más que el promedio, se vaya a la formalidad y en la formalidad, pues la formalidad básicamente por definición garantiza de alguna forma que se cumplan los requerimientos para tener una pensión en la vejez. Entonces, el corazón de la propuesta nuestra es esa y básicamente pues sí esperamos que al cambiar las reglas un poco del mercado laboral, apuntándole a que las personas tengan más protección, eventualmente esto converja en mayores protecciones para la vejez. Dicho todo esto, también es cierto que el sistema de salud actual, digamos, se nutre mucho de los trabajadores formales y en la medida en que los trabajadores formales aumenten, básicamente presupuestalmente, esto podría ayudar al gobierno porque las cotizaciones van a alimentar al sistema de salud. Entonces, por eso creemos que es importante flexibilizar la formalidad, las cotizaciones y, digamos, ojalá en Congreso quizás se le den más flexibilidades de las que hay, ojalá se pueda cotización por unidad de trabajo según las modalidades que se pueden dar en la ruralidad o en plataformas. Bueno, doctor Salazar, muchas gracias por la explicación. Esperamos pues que el camino de la propuesta presentada por los observatorios pues continúe y estaremos al tanto pues para saber qué va a seguir pasando con esta propuesta. María, muchas gracias por la invitación, siempre pues abiertos al diálogo y sí, ojalá todo este diálogo social al que nos invitó el gobierno y el presidente Petro pues nos lleve a una mejor sociedad en la cual todas las formas de trabajo sean reconocidas y todas tengan la mayor dignidad posible y la mayor garantía de derechos.